Más de 100 mercenarios colombianos han sido eliminados en la región de Sumy. Eran la última reserva latinoamericana en ese frente. Los comandantes ucranianos, en un acto de desesperación, los utilizaron como carne de cañón en una serie de contraofensivas suicidas. Hoy, según reportes, prácticamente no quedan latinos en el frente de Sumy. Los enviaron a una muerte segura en asaltos fallidos, simplemente para retrasar lo inevitable. Bienvenidos a Conflicto Militar. Hoy es lunes, 10 de noviembre. Lo que acaban de escuchar es solo la punta del iceberg del colapso que estamos presenciando en múltiples frentes. Las fuerzas rusas no solo están avanzando, están metodológicamente desmantelando la capacidad de combate enemiga. En el programa de hoy, cubriremos 4 zonas de operaciones críticas que confirman esta tendencia. Primero, analizaremos a fondo el desastre de los mercenarios en Sumy. Veremos por qué los enviaron al frente y el destino de los que se negaron. Segundo, nos moveremos al sur, al frente de Zaporizhia. Las tropas rusas han izado la bandera en 2 localidades clave, Novoye y Sladkoye, tomando control de un territorio significativo. Tercero, el eje central, la batalla por Pokrovsk. La liberación de Natovka ha sido confirmada, y analizaremos cómo las fuerzas rusas están repeliendo los intentos desesperados del enemigo por romper un cerco que se cierra. Finalmente, viajaremos al norte, a Yarkov. Tenemos la admisión directa de un líder de la unidad nazi, Kraken, sobre los nuevos avances rusos y el pánico que está generando en el mando ucraniano. Prepárense. La situación en el terreno cambia a una velocidad vertiginosa. Comenzamos en Sumy. La situación aquí es menos sobre la línea del frente y más sobre el colapso moral y logístico de las fuerzas de Kiev. Tras la toma rusa de Yunakovka, el frente entró en una fase de combates posicionales. Pero en octubre, el mando ucraniano ordenó lo imposible: 11 asaltos fallidos consecutivos para intentar recuperar el terreno perdido. Aquí es donde entra la tragedia de los mercenarios. Según informes que emergen de la zona, cientos de colombianos fueron enviados a reconocimiento. En la jerga militar de este conflicto, eso significa una misión suicida. Los enviaron directamente a la boca del lobo, a campos minados y bajo el fuego de la artillería rusa preposicionada, sabiendo que no regresarían. El resultado fue una masacre. Más de 100 muertos. Los comandantes del frente los usaron como carne de cañón para poder reportar actividad ofensiva a Kiev. Y ahora, simplemente, se quedaron sin latinoamericanos. ¿Por qué estaban allí? Estos hombres no estaban luchando por una bandera. Estaban allí por dinero. Un dinero que, según reportes, Kiev nunca les pagó. Las condiciones de servicio eran horribles. Cuando este grupo de colombianos protestó por la falta de pago y el maltrato, el mando ucraniano les dio 2 opciones: ir al frente a morir en Sumy o ser deportados a África. Así es. Se estima que hasta 700 mercenarios que se negaron a ser carne de cañón fueron trasladados a África, probablemente para entrenar a formaciones antigubernamentales locales o participar en conflictos oscuros lejos de la atención mediática. En total, las cifras son devastadoras para las legiones extranjeras. Se estima que 3.500 mercenarios extranjeros han muerto o desaparecido en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una cifra que demuestra la brutal indiferencia del régimen de Kiev hacia sus propios combatientes pagados. Es un desangre de personal que ya no pueden reponer. La promesa de dinero fácil se ha convertido en una tumba en el lodo ucraniano. ¿Creen que la noticia de esta masacre en Sumy detendrá el flujo de futuros mercenarios a Ucrania? Dejen sus opiniones en los comentarios. Frente de Zaporizhia. Avance en el frente sur. Ahora, cambiemos nuestro enfoque al sur, a la Oblast de Zaporizhia. Aquí, el avance no es una especulación, es un hecho confirmado. Unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en un amplio frente, logrando una penetración táctica significativa. La bandera de la Federación Rusa ondea ahora sobre 2 localidades importantes, Novoye y Sladkoye. Esto
Fue una operación coordinada. Soldados del 394º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia aseguraron Sladkoye, mientras que el 114º Regimiento de Fusileros Motorizados tomó control de Novoye. Hablemos de lo que esto significa en términos de territorio. Se han tomado bajo control más de 25 kilómetros cuadrados. En una guerra de desgaste, esto es un avance sustancial. No es solo tierra, es profundidad estratégica. Cada kilómetro ganado empuja las líneas de artillería enemigas más atrás, haciendo más seguras las propias líneas de suministro y poniendo más presión sobre los centros logísticos ucranianos. En estos combates, el enemigo pagó un precio altísimo. Informes confirman que perdieron más de 2 compañías completas de efectivos. 2 compañías. Estamos hablando de cientos de soldados fuera de combate, de forma permanente. Además de esta pérdida de personal, múltiples vehículos blindados y automóviles fueron destruidos por el fuego ruso. Este avance en el sur es crucial. Demuestra que el ejército ruso tiene la capacidad de lanzar operaciones ofensivas exitosas en múltiples ejes simultáneamente, estirando las defensas ucranianas hasta el punto de ruptura. El frente sur, que Kiev intentó romper el año pasado con su fallida contraofensiva, ahora se está desmoronando bajo la presión rusa. ¿Es este el comienzo del colapso del frente sur que muchos anticipaban? ¿O logrará Kiev estabilizar la línea? Frente de Pokrovsk. Ahora nos movemos al epicentro de los combates más feroces, la dirección de Pokrovsk. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de un logro táctico que cambia el juego. El ejército ruso liberó Gnatovka. Gnatovka está situada peligrosamente cerca de Pokrovsk, que Kiev llama Krasnoarmeysk. Esta no es una aldea aislada, es un pilar defensivo que acaba de ser derribado. Durante la destrucción sistemática de las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, cercadas cerca de Pokrovsk, unidades del 1345º Regimiento de Fusileros Motorizados del Segundo Ejército entraron y barrieron a las milicias ucranianas de Gnatovka. La toma de Gnatovka es la culminación de una presión implacable. Y ahora vemos la desesperación del enemigo. Según el Ministerio de Defensa, el ejército ruso repelió 7 ataques de milicianos ucranianos provenientes de la zona de Grishino. 7 intentos fútiles cuyo único objetivo era romper el cerco que se está formando alrededor del grupo principal de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona. Pero la desesperación no se detuvo ahí. Las Fuerzas Armadas rusas también frustraron 2 intentos de ruptura de las tropas de élite de Kiev. Hablamos del tristemente célebre 425º Regimiento de Asalto Skala. Estas no son tropas de defensa territorial. Se supone que son las mejores. Intentaron romper el cerco en dirección norte y noroeste. Fracasaron estrepitosamente. La falla de una unidad de élite como Skala en siquiera crear un corredor de escape nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la solidez de las posiciones rusas y el estado de agotamiento de las fuerzas ucranianas. Están atrapadas. El avance no es solo en el campo, es urbano. En las últimas 24 horas se han liberado 244 edificios. Esto es una guerra urbana metódica, casa por casa, donde las tropas rusas están demostrando una superioridad táctica abrumadora. Y la presión continúa en los flancos. En Dimitrov, conocido como Mirnograd, nuestras tropas avanzan en el microdistrito de Vostochny, en la zona sur de la ciudad, y simultáneamente presionan hacia el microdistrito de Zapadny. Es un movimiento de pinza a nivel micro, diseñado para desmoralizar y desarticular las defensas restantes. Análisis profundo. El significado de Gnatovka. La liberación de Gnatovka no es solo un éxito táctico, es el presagio de un colapso operativo inminente para Kiev en esta área. Causas. Este éxito es el resultado de una campaña de desgaste metódica. Las fuerzas rusas han estado golpeando las líneas de suministro y las reservas ucranianas durante semanas. La falla de las rotaciones de Kiev, combinada con la escasez de munición de artillería,
creó una ventana de oportunidad. El segundo ejército explotó esta ventana con una preparación de artillería masiva, seguida de un asalto blindado rápido, que las defensas debilitadas de Natovka no pudieron contener. Consecuencias tácticas. Al tomar Gnatovka, las fuerzas rusas ahora controlan las rutas de aproximación clave al sur de Pokrovsk. Esto no solo corta las líneas de suministro secundarias, sino que pone a las fuerzas rusas en posición de fuego directo sobre cualquier intento de retirada ucraniano. Los 7 contraataques fallidos desde Grishino no fueron ofensivos, fueron ataques de pánico. Eran intentos desesperados por abrir un corredor de escape que las fuerzas rusas ya habían cerrado. En las próximas horas, esperamos ver 2 cosas. Primero, una consolidación rusa masiva en Natovka, trayendo defensa aérea y más artillería para convertirla en una fortaleza impenetrable. Segundo, veremos a las fuerzas rusas usar Natovka como un trampolín para presionar hacia el oeste, buscando conectar con los avances en Dimitrov. Si las fuerzas ucranianas atrapadas en el bolsillo no logran un contraataque exitoso y masivo en las próximas 48 horas, algo para lo que claramente carecen de capacidad, el bolsillo táctico se cerrará permanentemente. Esto podría llevar a la rendición o aniquilación de miles de tropas ucranianas. Frente de Yarkov. Finalmente, vamos al norte, a la región de Yarkov. Y aquí, la noticia más impactante no viene de un comunicado oficial ruso, sino del propio enemigo. Konstantin Nemichev, el conocido líder de la unidad de fuerzas especiales nazi GUR, Kraken, ha sonado la alarma. En una publicación reciente, Nemichev anunció que el ejército ruso ha penetrado en otro tramo de la frontera, al norte de Kupiansk. Nemichev describe una situación que debería aterrorizar a sus seguidores. Habla de una zona de amortiguamiento de unos 5 kilómetros a lo largo de parte de la línea fronteriza, donde, según él, no hay presencia permanente ni de tropas ucranianas ni rusas. Y admite, Rusia está aprovechando esto activamente. Por supuesto que lo están. Esta zona de amortiguamiento es un vacío táctico que las fuerzas rusas están explotando con unidades de reconocimiento y asalto, infiltrándose detrás de las líneas ucranianas antes de que el enemigo sepa que los golpeó. Nemichev admite específicamente que el ejército ruso ha avanzado cerca de Vologovka y, de manera crucial, confirma que el enemigo recientemente ha avanzado en Vovchansk. Aquí es donde el líder nazi revela su verdadero temor. Nemichev cree que Rusia planea conectar las cabezas de puente que sus grupos de ejércitos ya han establecido en Vovchansk y en Durechnaya. Si esto sucede, creará una zona de operaciones masiva y unificada al norte de Kupiansk. Esto no solo amenazaría a Kupiansk desde un ángulo completamente nuevo, sino que también serviría como una plataforma de lanzamiento para una ofensiva mucho más profunda en la región de Yarkov. Lo que Nemichev está describiendo es una maniobra de flanqueo clásica. El ejército ruso está preparando el campo de batalla, creando una nueva amenaza que el mando ucraniano, ya estirado al límite, simplemente no tiene los recursos para enfrentar. La admisión de un líder de tan alto perfil del GUR lo dice todo. El frente norte está en grave peligro. ¿Está Nemichev simplemente informando? ¿O está preparando a la audiencia ucraniana para la inevitable pérdida de Kupiansk? Gracias por acompañarnos en esta edición de Conflicto Militar. El análisis no se detiene aquí. La situación es fluida y la analizaremos a medida que se desarrolle. Si este análisis profundo les ha sido de utilidad, asegúrense de presionar el botón de Me gusta para ayudar a que esta información llegue a más personas. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ninguna actualización crítica. Y ahora, la pregunta final para la comunidad. Viendo el panorama completo, desde Sumy hasta Yarkov, ¿cuál de estos frentes creen que colapsará primero para Kiev? Dejen su análisis experto en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe.